Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en esta transmisión por YouTube y con todo lo que implican estas nuevas formas de hacer ahora sesiones con tecnología, con el Zoom y todo. Bueno, entonces, qué bueno que nos encontramos aquí, que también estamos allá en Facebook y bueno, podemos extender mucho estos aspectos, ¿no? Este tipo de charlas. Bueno, hoy vamos a platicar, en este caso, sobre la evolución de la oferta laboral en México. Yo soy Arturo Ramírez, soy historiador y sociólogo, y entonces me aboqué a hacer un poco accesible la información para esto que vamos a ver, sobre todo en una época donde, bueno, estamos viviendo una pandemia y estamos teniendo una serie de modificaciones muy, muy palpables en la cuestión tanto del empleo como en la cuestión de el desempleo, la búsqueda de trabajo, en fin, las nuevas ofertas que hay, en fin. Entonces, obviamente lo que vamos a estar viendo en esta charla, pues va a ser un poco cómo ha cambiado la oferta, cómo las perspectivas que tenemos por generación, desde la generación de los boomers hasta los Z, pasando obviamente por las ofertas, las características, los nuevos empleos, cómo ha evolucionado el trabajo en el mundo, en México, y llegaríamos a los aspectos ya puramente en México, ¿no? Es decir, cómo esto impacta directamente en México y cómo el COVID, pues también ha venido a traernos una dinámica diferente y una perspectiva muy diferente a lo que teníamos incluso hace todavía 1 o 2 años. Muy bien, entonces lo que primero vamos a ver es esto, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, en este caso laboral, profesional y generacionalmente, los sectores productivos en México. Entonces, obviamente lo que hemos visto en los últimos años es prácticamente cómo ha evolucionado las generaciones laborales. Entonces, hoy que hablamos mucho de esta generación millennial, los vemos en puestos más estratégicos, en este caso, también, por ejemplo, a nivel de las empresas, jóvenes de 25, 30 años ya siendo CEOs de empresas multinacionales, o una avanzada muy fuerte de un sector de la juventud de esta generación millennial, por un lado desplazando algunos actores laborales con unas dinámicas diferentes, trayendo nuevas ideas, en fin, ¿no? También vemos que hay una transición digital en buena parte de las compañías y empresas, y son elementos clave para comprender las tendencias que vivimos hoy, las tendencias, los desafíos, las oportunidades del panorama laboral contemporáneo. Entonces vamos a revisar un poco con este tipo de evolución generacional, que ya lo habíamos explorado en otro espacio, bueno, pero aquí lo podemos retomar un poco. La evolución generacional también viene acompañada con la cuestión de los trabajos, las perspectivas, los deseos, cómo se buscan los trabajos, qué característica, qué es lo que deseamos ahora, digamos, para un empleo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos esta cuestión de las generaciones como los baby boomers, ¿no? Estas personas que tienen más de 54 años ahora, entonces nos podamos dar cuenta, por ejemplo, que los empleos de ellos les tocó un empleo todavía donde la robotización no existía, o los sistemas informativos como los tenemos hoy tampoco existían, sino más bien era una especie de trabajo pues sí, más de corte mecánico, ¿no? Más de trabajar en la fábrica, estar ahí. Entonces, bueno, era un trabajo completamente diferente.
Entonces, obviamente, este tipo de trabajadores, los boomers, pues tenían perspectivas completamente diferentes con respecto a lo que querían como trabajadores, es decir, el clásico sueño americano de tener la casa, el perro, la familia, ¿no? Y trabajaban de 5 a 9 duramente. Entonces, obviamente, sí era una generación que le tocó trabajar con unas características, pues sí, bastante particulares. Luego llegaron los X y los X que comparten algo con los boomers, comparten esta tendencia de que al jubilarse van a vivir con la pensión, ¿no? Y entonces viven y trabajan para las pensiones. Hoy vemos que esta cuestión de trabajar exclusivamente para después ser pensionado, pues ya no es tan efectivo, porque también el sistema de pensiones o el sistema laboral, pues también ha ido cambiando muchísimo. Entonces, pues sí, ya hay una gran, digamos, desventaja entre los que se jubilaron en un tiempo con pensiones durísimas de 80,000, 100,000 pesos, incluso a las sistemas de pensiones que tenemos ahora, ¿no? Que son muy, digamos, muy escasos, que tienen muy poco realce con respecto a lo que nosotros deseamos como perspectiva para vivir el futuro, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, nos vamos dando cuenta que la generación X, pues los trabajos que se buscaban antes eran trabajos, sí, más ligados a una cierta comunidad o ascenso social con respecto a las universidades, es decir, íbamos, estudiábamos, nos graduábamos y a partir de ahí comenzaba nuestra carrera por parte de trabajos, en fin, íbamos evolucionando. Entonces hubo una gran oleada todavía en los 80, finales, mediados de los 90, donde se empezó a ver una avanzada de la generación X, que el ascenso, el famoso ascenso social. Entonces, obviamente esto, las crisis económicas recurrentes o factores externos en la economía, pues hicieron que esto fuera desapareciendo poco a poco y ahora pues vemos que cuesta trabajo, o sea, no es una seguridad en absoluto el tener un título, un doctorado o una maestría y con eso pensar que podemos tener pues básicamente un trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, hay una evolución con los baby movers y la generación X con respecto a este otro tipo de generación, entre los que conocemos como los millennials o la generación Z de la que hemos hablado mucho, ¿no? Entonces, obviamente los millennials, sus trabajos son completamente diferentes, tienen otras perspectivas, trabajan más en una situación que compagine el medio ambiente, los derechos humanos, el beneficio, el bienestar, en fin, los valores, o sea, una serie de instrucciones que no respetan, digamos, esos viejos valores que nosotros veíamos en las empresas antes, como de la obediencia ciega, obediencia al jefe, no opinar, no decir, obedecer, en fin, ¿no? Entonces, esos patrones los millennials han venido cambiándolos y sus satisfactores o sus deseos, incluso de perspectivas de vida, pues también han cambiado con ello. Y obviamente, pues vemos a la generación Z que incluso su forma de emplearse o de buscar o intentar buscar un trabajo, pues ya ni siquiera se utilizan o ellos piensan en hacer un currículum como nos tocó hacer todavía nosotros, currículums de 40 cuartillas donde poníamos desde el kinder, ¿no? Toda la información. No, entonces obviamente esto ha ido cambiando muchísimo y vemos que ahora los currículums los mandamos por Facebook o por Instagram. Nuestros mayores valores están en lo que hacemos en las redes, trabajos como ser influencer o ser youtuber o ser esto. Bueno, son trabajos que ya ahora se consideran, son que generan empleos de millones de dólares, que crean toda una industria. Entonces, obviamente por ahí va la tendencia, ¿no? Entonces ya no tenemos esta cuestión de incluso tener que vernos con un super título, un super grado para poder tener una vida satisfactoria, o bueno, eso es lo que piensa la generación X, ¿no? Que no hay que tenerlo. Y incluso una chica se hizo muy famosa hace
ya hace un año, un par de años, cuando dijo que se salía de la prepa porque ella quería ser influencer y obviamente a la escuela no le dejaba nada. Entonces, bueno, creo que ahora hace videos, este, varios aquí en el YouTube. Entonces, obviamente, toda esta evolución que nosotros vemos, pues sí ha sido arrastrada, porque también hay un proceso muy importante de tanto del capitalismo como lo vivimos, como de la industria. Entonces, si nosotros pensamos en esta cuestión de la revolución industrial, pues nos damos cuenta que la revolución industrial no es que haya sido una, es decir, no hubo una sola revolución industrial, vamos en la cuarta revolución industrial y cada una de las revoluciones industriales va agregándole nuevos elementos, nuevos datos, nueva información, nuevos estándares, nuevos recursos, pero al mismo tiempo también nuevos vicios, ¿no? Entonces, obviamente, lo que vamos viendo es cómo estas revoluciones industriales, aquí voy a hacer un pequeño acercamiento a la imagen para verla mucho mejor, pues nos damos cuenta que la primera revolución industrial, ¿no? Esta que empezó en el siglo XIX, ¿no? Y incluso aquí desde el 18 un poco, principios del 18, principios del 19, cuando hay este proceso de cambio de lo manual a lo mecánico, nos empiezan a inventar las primeras máquinas. Después, obviamente, con la llegada de un capitalismo más avanzado, más envolvente, con unas cuestiones que ya eran de abrir mercados, materia prima barata, es decir, lo que nosotros conocemos como imperialismo o que en la teoría marxista todavía se nombra así, bueno, pues hubo un incremento en la producción, se tuvieron que incrementar nuevos elementos. Después iba a llegar la revolución industrial de tercera generación, que ya es después de las guerras mundiales, que es cuando hay un gran avance también, en este caso, de la ciencia y de la tecnología. Es decir, paradójicamente la guerra ayudó mucho a la evolución de la ciencia y de la tecnología, y entonces se abrieron nuevos mercados. Entonces, estos mercados ya empiezan a implementar la mecanización, la robotización, los chips, en este caso, empiezan a introducir las computadoras a nuestras vidas, y hoy lo vemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, donde tenemos la mecanización, no podemos vivir sin la parte de la tecnología y la comunicación con base en apps o en las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, vivimos una revolución industrial de cuarta generación que pues obviamente la vamos llevando, la vivimos todos los días y que entre generaciones, entre la generación X y los millennials, pues la vivimos, la estamos viviendo, digamos, hemos vivido la transición, unos somos migrantes a esta cuarta generación y otros ya nacieron con ella, bueno, pero vemos incluso cómo ha revolucionado la parte de la mentalidad del trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en las dos primeras revoluciones industriales, bueno, cuando se iba a la fábrica, se trabajaba, el proceso era mecanizado, entonces obviamente la parte de los derechos laborales, pues sí, obviamente eran de otro tipo. Entonces hay que recordar que en las primeras revoluciones surgieron movimientos como el ludismo, donde fueron y tiraron y quemaron las máquinas, prácticamente fueron y destrozaron. Luego surgió el cartismo y luego surgieron con el cartismo ya una avanzada de discusiones con respecto a lo que era en este caso los derechos de los trabajadores, los salarios, el derecho a la huelga, las prestaciones, las vacaciones, los horarios de trabajo, en fin, se empieza a ver una discusión con respecto a esto, ¿no? Entonces, obviamente, estas dos primeras revoluciones industriales hicieron que pues los trabajadores pues fueran evolucionando, muchos de ellos pues fueron sacrificios muy fuertes, como los mártires de Chicago, o sea, cuando celebramos el Día del Trabajo, y
una serie de movimientos que fueron de los movimientos armados a los movimientos, digamos, ya más sofisticados con otro tipo de protesta, a lo que, digamos, el gran último movimiento que vimos de este tipo de trabajadores o de personas protestando por el sistema capitalista de trabajo fue en los años 90, ¿no? Cuando se empezaron a dar estas famosas cumbres del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de los países desarrollados. Entonces, una protesta que hubo a principios de los 90 en la ciudad de Seattle fue la que reventó, digamos que fue la gran última protesta de modo tradicional, pero al mismo tiempo abrió un nuevo campo, ¿no? Hacia las protestas que hoy vemos, que hoy vemos muy, muy avanzadas y las vemos sobre todo en todo el mundo, donde no nada más ya se reúnen obreros, sino ya también hay estudiantes, en este caso, hay grupos de la sociedad civil, organizaciones feministas, en fin, donde ya hay otro tipo de protesta. Pero obviamente este proceso, pues sí, obviamente no se para, no se detiene. Entonces, cuando nosotros vemos las fábricas ahora donde se desplazan los trabajadores que antes, por ejemplo, en esa fábrica de automóviles ocupaban a 200 empleados, 200 obreros, que cada uno tenía que desarrollar una parte o tenía algo que hacer, bueno, pues ahora los robots los desplazan, ¿no? Entonces, la parte de la robotización también nos ha traído una serie de nuevos problemas, nuevas visiones y nuevos retos, sobre todo a las profesiones clásicas. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos esta revolución en el trabajo, en los talleres, nos enfrentamos ya a cuestiones sumamente interesantes. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean un documental que está en Netflix acerca de un robot asesino, ¿no? Pero bueno, lo de asesino no significa que el término que nosotros sabemos, ¿no? Sino más bien cómo se enfrentaron las fábricas alemanas, por ejemplo, las de coches, Volkswagen, se enfrentaron a un proceso mal calculado donde en el proceso de mecanización un obrero muere. Entonces, ¿cómo tienen que replantearse toda la nueva visión acerca de la convivencia entre robots y humanos en esta fábrica y cómo no hacer sentir al obrero desplazado y cómo no afectar a las comunidades aledañas? Entonces, obviamente, pues sí, nos enfrentamos a un problema grave, pero también han surgido una serie de empleos o de trabajos, que es una tendencia global, que es el nacimiento y fortalecimiento de un mayor número de empresas, tanto tecnológicas, las famosas startups, ¿no? O las fintech. Entonces, este tipo de empresas son consideradas de ejemplos, ¿no? De las empresas unicornio, como esta de Tinder o esta de Facebook, todo, es decir, o Airbnb, es decir, empresas que lograron posicionarse a través de sectores virtuales, como manejar la informática, hacer aplicaciones en los teléfonos y hacer aplicaciones que generan muchos empleos, sí, pero generan también una dinámica de trabajo totalmente diferente, ¿no? Y entonces son empresas que generan millones de dólares, por ejemplo. Hay empresas, no digamos Facebook, en este caso Google o Tinder, ¿no? En este caso, la capacidad económica que tienen es impresionante. Entonces, obviamente, ellos vieron estas aplicaciones, vieron las oportunidades que estaban ahí y que ellos llegaron, las tomaron, en este caso, quitaron viejos esquemas laborales, prácticas y tendencias laborales y obviamente las reemplazaron por otras. Y entonces, por ejemplo, hoy podemos ver cómo estas empresas unicornio o estas empresas que están ahí, pues obviamente son muy fuertes por la dinámica laboral que impusieron. Pero asimismo, esta nueva dinámica laboral impone
un nuevo sistema de habilidades y conocimientos. Les digo, no nada más es la cuestión ya del título o grado como tal, es decir, también se necesita desarrollar una serie de habilidades diferentes para poder acceder a este tipo de empleos, no nada más como empleados, sino también para generarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel internacional se apunta a un cambio importante en el dinamismo empresarial, ¿sí? Derivado todo ello de la modernización y de la digitalización. Y obviamente como han llegado nuevas generaciones a posiciones estratégicas, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que creo que no llega ni a los 40 y es uno de los hombres más ricos, estos empleadores han empezado a tener tácticas nuevas, laborales, para retener al talento, a los trabajadores, ¿no? Esto, sobre todo millennials y ya un poco renegados la generación X, ¿no? Entonces, obviamente, estas nuevas estrategias han generado, por ejemplo, puestos de trabajo como este, ¿no? El Chief Happiness Officer. Es decir, el encargado, es su único trabajo de este puesto de trabajo, es implementar planes de trabajo que aseguren el bienestar dentro de los equipos de trabajo. Entonces, es un tipo, y que nos veamos así, ¿no? Entonces, que llegue nuestro Chief Happiness Officer y entonces todos nos veamos así, ¿no? Esa es su misión, que todos estemos contentos en el trabajo. Entonces, si ustedes piensan en un trabajo como estos hace 20, 30 años, pues era prácticamente imposible. O sea, ¿quién podía tener pensar que alguien se tenía que dedicar al bienestar de los trabajadores? Pues no lo había, ¿no? Entonces, obviamente, nuevas empresas, nuevas visiones, una evolución en la forma de pensarse, el trabajo de innovar, obviamente generan nuevas estrategias. Entonces, estas nuevas estrategias, pues las podemos ver ahora de una manera, incluso en el lenguaje de los empleadores, en el lenguaje de nosotros mismos, como cuando estamos dispuestos a salir y buscar empleo. Entonces, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de estos conceptos muy en boga ahora, como el empowerment, ¿no? O incluso no sé por qué esa insistencia en estos términos, en decirlos en inglés, bueno, pero cuando se dan cursos y todo, así los mencionas, el empowerment, es decir, el empoderamiento de los trabajadores. Entonces, ahora el trabajador, desde las altas direcciones, no nada más se le trata como el empleado, ahora es el colaborador, ya no es en este caso el que tiene que llegar y cubrir una cuota, no, sino que se le ve como una especie de socio, se le genera, se le consiente y aparte se le empodera. Empoderársele en este caso, darle sentido de propiedad de la empresa, de crecimiento, de ordenamiento, ¿no? De hacerlo sentir feliz y hacerlo sentir en un estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, ahora vemos cantidad de cursos de esto, las empresas lo hacen mucho, incluso estos famosos cursos de coaching laboral, ¿no? Entonces, obviamente ya donde tenemos a una especie de asesor que nos va guiando o va guiando a los, en este caso, los ya no empleados, sino socios o colaboradores, los va llevando por un mundo donde puedan conciliar, en este caso, conflictos, intereses, desacuerdos, salarios, en fin, no los dejan ya o no se deja ya solamente a que hagan lo que digan, protesten o griten, no, sino ya hay atrás en sí todo un código, toda una estructura que va ya acompañándonos, ¿no? Que nos va diciendo. Entonces, obviamente, estos términos, pues también surgieron. Un concepto que también surge con esta revolución del trabajo y al cual ustedes, como tanto estudiantes como potenciales trabajadores en empresas, pues van a tener que escuchar mucho, sobre todo en el sector en el que ustedes se manejan. Esto de el management. Entonces, el management lo que hace es, les digo, esta cuestión de los títulos en inglés, esto lo que hace es, prácticamente son técnicas diferentes de administrar,
¿no? De administrar el trabajo, de administrar el proceso de los cambios, administrar los conflictos, administrar los horarios, el tipo de trabajador, en fin. Entonces, por ejemplo, los directivos están... bueno, los grandes directivos toman estos cursos, toman este tipo de proyecciones, que es tendencia mundial, y luego lo bajan, ¿no? Entonces ya no se llaman a sí mismos jefes, ahora son líderes, ya no llaman grupos de trabajo, ahora son equipos de trabajo, y van generando una suerte de dinámica laboral muy, muy diferente, muy extraña a la que nosotros teníamos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en una serie que es fabulosa, que se llama Mad Men. Creo que está en las plataformas de streaming. Nosotros podemos ver ahí cómo eran en los años 50 los empleos, por ejemplo, en una oficina. En este caso de publicidad, donde había un régimen como casi de vestuario, donde las mujeres no tenían los mínimos derechos o no tenían abiertas las oportunidades, donde se podía fumar en la oficina, las juntas eran sexistas, es decir, donde había una serie de patrones muy, muy, muy traídos, ¿no? Desde el siglo anterior. Pero ahora nosotros vemos las oficinas, por ejemplo, podemos asomarnos a ver cómo se trabajan, bueno, antes de la COVID, que nos fuéramos a casa, bueno, cómo se trabaja, por ejemplo, en las oficinas corporativas de Google allá en Silicon Valley, o de Oracle, o de Facebook, en fin, y vemos que incluso los trabajadores van en otra dinámica, van en bermudas, en tenis, duermen ahí, no tienen necesariamente que checar, o sea, checan la entrada, pero no checan la salida, tienen acceso a un montón de beneficios ahí, comedores, en fin, ¿no? Las mujeres tienen mayores puestos que los hombres, en fin. Bueno, eso ahorita lo vamos a revisar, porque también hay una opción interesante ahí. Pero, digamos, los ambientes de trabajo parecieran más relajados. Pero obviamente cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues vemos que hay una trampa ahí. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues nos hacen pensar en el trabajo como un trabajo exclusivamente en el que estemos todo el tiempo. Pues sí, pues estamos pensando sobre el trabajo y dejamos nuestra vida personal a un lado. Entonces, obviamente, las tendencias siguen cobrando mayor fuerza año con año, y una de estas tendencias que va cambiando con respecto a los trabajos, pues es la tecnología y la digitalización. Uno de los sectores que hemos abandonado, por ejemplo, en el sector productivo, pues es la parte del campo. Digamos, muy poca gente estudia para irse al campo. Digamos que el campo se lo dejamos, o lo hemos pensado, hemos interiorizado como trabajar en el campo es pues para campesinos que viven en las comunidades. Entonces, pues que ellos lo hagan, ¿no? Pero obviamente, pues esto es una percepción totalmente equivocada de la realidad, ¿no? O trabajar en la fábrica, no, porque la fábrica es la rudeza y la aspereza y ganan poco. En fin, es un error también pensar que el trabajo en la fábrica ya no se utiliza. Entonces, lo que nos ha impuesto, en este caso, el mercado laboral, es ir pensando en que tenemos que tener perfiles muy especializados en los sectores, tanto de ingeniería, finanzas, el marketing digital, por ejemplo, como ahora los social media o los community manager o los influencers, ¿no? Entonces, muchos de estos perfiles, en este caso los más buscados, son aquellos dedicados a crear experiencias para el usuario, o aquel que es capaz de atraer nuevos usuarios. También podríamos pensar que hay un perfil para aquellos que contribuyen a una modernización y actualización integral y razonada de las compañías. Incluso lo piden cuando vemos los currículums, ¿no? Y claro, sin dejar los negocios que se vayan tradicionales, pero obviamente hay una exigencia. Incluso las entrevistas de trabajo tienden a buscar estos elementos, no conocimientos, insisto, sino este tipo de nuevas habilidades para desarrollar.
Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos una revisión, podemos hacer una pequeña revisión en el sentido de los trabajos, de los nuevos trabajos que tenemos ahora pensado. Entonces, uno cuando, por ejemplo, vemos a los chavos que hacen sus exámenes a la universidad, pues vemos los mismos problemas de siempre, es decir, vemos siempre que medicina o derecho o administración o contaduría son las carreras que más aspirantes tienen. Es decir, aproximadamente 10,000, 11,000 chicos quieren entrar a medicina cuando solamente hay 950 lugares. Entonces, obviamente, esto no es una tendencia nueva, es una tendencia de anterior, pero esas tendencias han venido dándose prácticamente por la cuestión de una falta también de asesoramiento vocacional por parte de las empresas, por parte de las escuelas, donde no estamos muy enfocados a la parte del conocimiento, pero poco al desarrollo de las habilidades. Y entonces tienen que ir juntas. ¿Para qué? Pues porque el mercado laboral así lo pide. Entonces no, de nada nos sirve, y les digo, porque conozco gente que tiene hasta 2 doctorados, pero no tiene empleo. Entonces, ¿por qué? Pues porque no sabe hacer otra cosa más allá de lo que aprendió en sus doctorados. Entonces, hay que tener habilidades también, no nada más el conocimiento. Entonces, por ejemplo, nada más para darnos una idea. Entonces, tenemos las nuevas profesiones que nos pide el mercado hoy, son trabajos, por ejemplo, el Agile Coach. Entonces, el Agile Coach es un tipo de trabajo que tiene que tener las siguientes habilidades. Por ejemplo, tiene que tener metodología, una metodología avanzada, gestión del cambio, estrategia de negocios y negociación. También tenemos este es un trabajo que se pide mucho, especialistas en en éxito del cliente. ¿Qué habilidades debe de tener esto? Pues negociación, estrategias de negocios, liderazgo en equipo, gestión de las relaciones con clientes, servicio al cliente, o especialistas en ciberseguridad, ¿no? Con especialidad en seguridad en la información, en hacking, en fin, científico de datos, ¿no? Este es un puesto que hoy se busca mucho, los científicos de datos. ¿Cuáles son sus habilidades? Bueno, que tengan desarrollo de lenguajes cibernéticos, la ciencia de datos, el learning, la minería de datos también, ¿no? Esto para buscar información. Ahora sabemos que la información no nada más es poder, sino también es dinero, ¿no? Gerentes de ventas comerciales, ¿qué habilidades deben tener? Pues negociación, gestión de ventas, emprendimiento, ingeniero de la nube, por ejemplo, ¿qué habilidades? Pues habilidades como pues saber subir información, bajar, entrar en estas nubes, ingeniero de datos, representante de venta, representante de desarrollo de negocios, médicos de salud ocupacional, es decir, este médico no nada más debe saber de salud, sino también, perdón, de medicina, sino también de salud ocupacional, de cuidado de la salud, de investigación clínica, de emprendimiento, en fin, no nada más ya es la cosa que teníamos antes. Y el líder de producto, un líder de producto, pues, ¿qué habilidades debe tener? Pues sí, metodología ágil, análisis de negocio, liderazgo de equipos. Entonces, digamos, estas son un tipo de profesiones que vamos descubriendo que son las tendencias, que es lo que están buscando, digamos, sobre todo para este tipo de generación. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a la generación millennial, mostramos que en ellos, y me imagino que el mayor grupo de la gente que está ahorita en la facultad o saliendo de la facultad de química, bueno, pues tenemos, es millennial. Entonces, a través de diferentes estudios, hoy sabemos que lo que ellos piden pues son horarios flexibles, beneficios adicionales. ¿Cuáles son estos beneficios adicionales? Pues los que vemos aquí, por ejemplo, piden seguro de vida, seguro de salud, celular, bonos, utilidades, estacionamiento, ayuda de alimentos, gasolina, vehículo corporativo, fondo para el retiro, seguro dental, ayuda de educación y gimnasio. En sí, todos estos beneficios adicionales que hace 20 años prácticamente eran impensables, a menos que uno fuera
político, y bueno, y político de los altos, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de cosas van chocando un poco con, digamos, esta expectativa y van chocando con la realidad. Entonces, echémosle un ojo, vamos a echarnos un clavado con la realidad de, de estos empleos y vamos a bajarlos aquí en México. Entonces, ¿cuál es el aspecto actual del empleo en México? Tomamos en cuenta la última encuesta del INEGI para sacar estos datos, un poco antes del COVID, ¿no? Entonces, la fuerza laboral actual del país, en este caso, o también le podemos decir PEA, es un poquito más de 54.2 millones de personas. Hay que recordar que somos 120 millones de personas, de las cuales solamente el 54.2 son fuerza laboral, es decir, están dispuestos a trabajar. De esos 54, el 33.4 son hombres y 20.8 son mujeres. El promedio de edad, en este caso, de la población económicamente activa es de 39 años y su promedio de escolaridad es de 9.8 años de instrucción concluidos. El 9.5% es de hombres y el 10.2% es de mujeres. Otro dato interesante es que la población económicamente activa venía creciendo antes de la COVID a una tasa promedio anual del 1.9. Entonces ha ido fluctuando, pero ese era el promedio. 1.9 venía creciendo la población. Les digo, un poquito antes del COVID son estos datos. Ahorita vamos a ver qué pasa con el COVID. Luego, el salario mínimo, en este caso, que hemos visto, ha tenido un aumento. Ahorita vamos a ver una gráfica todavía más explicativa. Ha aumentado en términos reales 3.2 desde el 2008 al 2018. Es decir, en 10 años solamente el salario mínimo ha aumentado 3.2%, cosa que es una cosa muy, muy, muy lamentable. Es decir, ¿por qué? Pues porque la economía no ha crecido a ese ritmo, ¿no? Aquí vemos un poco los lados oscuros de esto. Por ejemplo, la informalidad total de la población económicamente activa con respecto a los trabajos representa el 57.4% de la ocupación y el sector informal, en particular los micronegocios no registrados, el 27.1%, ¿no? Por ejemplo, los tianguis, algunas tienditas de la esquina, el trabajo que se hace, por ejemplo, de vender a través de redes, en fin, ¿no? Otros negocios que no se van a reportar. Entonces, obviamente, en términos económicos, la informalidad en su conjunto promedia en los últimos años 25.6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y obviamente eso, pues sí nos habla de un gran sector que está ahí, pero que no tiene niveles de seguridad, no tiene un promedio de educación estable, vive siempre con las constantes fluctuaciones del mercado, es muy endeble y en cualquier momento puede venirse abajo. Y entonces esto lo acabamos de ver con la era del COVID, cómo estos sectores informales pues finalmente tuvieron que detenerse, pero al mismo tiempo fueron los primeros, o algunos de hecho ni siquiera pararon, para poder continuar con sus labores. Solamente no tenían seguridad y obviamente de ahí vino una gran tasa también de contagios. Obviamente, cuando nosotros lo vemos así, vemos que sí, este es el rezago de los salarios también tiene mucho que ver. Hay gente que prefiere meterse a trabajar a un Uber, por ejemplo, puede ganar más a estar en un trabajo de oficina, ya sea con estas empresas que subarrendan los empleos, ¿no? O el outsourcing, o emplearse con trabajos hasta de 3,000 pesos mensuales por trabajar jornadas de 9 horas, 10 horas, por ejemplo, ¿no? Y les digo porque conozco gente que trabaja así, y gente con título, por ejemplo, algunos jóvenes periodistas que están saliendo. Entonces, como vemos aquí en la tabla, este rezago salarial, pues obviamente, pues hace que México, pues sí, vaya teniendo
a una preferencia hacia la informalidad, o sea, que la gente se vaya más hacia ese sector. ¿Por qué? Pues porque ellos piensan que puede ganar más. Entonces, obviamente, esto también pues, se convierte, pues, obviamente, en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los bajos salarios, pues, obviamente van a alentar la informalidad y esto va a impactar a la productividad. Entonces, obviamente, cuando ya lo vemos como tal, este círculo, entonces vemos cómo nos vemos, bajos salarios, baja desocupación, alta informalidad, baja productividad. Entonces, esto impacta finalmente a las finanzas públicas y al fin del día nos impacta directamente a todos, tanto con la cuestión de los salarios, con la cuestión de falta de oportunidades, que las empresas en este caso no crezcan, no estén contratando o contraten poco. Y entonces también se genera este fenómeno de que Marx lo llamó en su momento el ejército de reserva. Es decir, y los empresarios juegan mucho a esto, al ejército de reserva, en el sentido de que saben que pueden tener muy bajos salarios porque tienen a 50 personas afuera que van a tomar el trabajo aún por abajo del salario promedio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una necesidad. Entonces, obviamente, entre más se bajan los salarios, obviamente, pues las demás empresas van aplicando la misma dinámica. Y como siempre va a haber una necesidad de gente desempleada, pues entonces lo va a haber. Entonces olvidémonos de esos grandes salarios que había hace 30 años, por ejemplo, que eran salarios fenomenales y que uno cuando ya entraba, por ejemplo, tengo algunos conocidos, que cuando era nombrado, por ejemplo, gerente de banco, ya era como wow, ¿no? Y entonces era la idea así de que los gerentes de banco son las personas más interesantes y todo. Y cuando les decían a los niños, ¿qué quieres ser de grande? No, gerente de banco. Bueno, hoy ya ni siquiera existe la palabra como tal, ¿no? Ahora es, en este caso, director de sucursal. O sea, ya no es director de banco, ya es director de sucursal. Y entonces, por ejemplo, en ese sentido, el salario pues es mucho menos al que se tenía hace 30 años y obviamente ya no tiene el prestigio. Cuando le preguntan a un niño ahora qué quiere ser, pues ahora quiere ser influencer, ¿no? Entonces, ahora aquí vemos, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, si nosotros vemos cómo ha evolucionado el salario mínimo real del 73 al 2006, pues entonces esto nos explica por qué la informalidad cada vez se hace más amplia, como acabamos de ver en la lámina anterior. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta, vean la gráfica del 73-74, digamos que en el 76-77, en la época de López Portillo, tuvo un gran incremento el salario. A partir de ahí empiezan las famosas y periódicas crisis económicas. Y entonces va a venir las crisis económicas y van a venir las caídas, en este caso impresionantes, ¿no? Vamos viendo cómo empiezan a que hay una ligera recuperación aquí a principios de los 80s, ya casi al final del periodo de López Portillo, luego entra el periodo de Miguel de la Madrid, y aquí es donde comienza el neoliberalismo, ¿no? Que nosotros llamamos. Digamos, esto es lo que se conoce como los gobiernos populistas. Todo esto todavía se conoce como parte muy ya el colofón de lo que se llamó el milagro mexicano, ¿no? Que hubo una subida y luego vienen los gobiernos neoliberales. Entonces vemos la caída, ¿no? La caída exponencial hasta el año, aquí 1995, cuando viene la crisis más fuerte que ha tenido México, en el 94, y de ella no hemos salido, ¿no? Aquí nos quedamos estancados en esas famosas. Entonces vinieron gobiernos del PRI, del PAN, de la oposición, pero el cambio del modelo económico no hubo, y por lo tanto también hubo un estancamiento. Ahora, si lo vemos en otros términos, también aquí nosotros damos cuenta, voy a hacer aquí un poco, ¿no? Más amplia la imagen. Aquí el número de salarios mínimos según la ocupación. Entonces, esto es un poco, digamos, vamos a ver, no sé si puede ser frustrante o sí. Un ingeniero en comunicaciones, médicos especialistas son los que tienen más. Por ejemplo, los ingenieros médicos, ingenieros químicos están en tercer lugar, ¿no? Son los que tienen o perciben en este caso entre 8, entre 9, aquí vemos, entre 9
y de 8 y 9 salarios mínimos, ¿no? Los ingenieros químicos. Pensando que tenemos una población, lo que estamos platicando con gente que viene de esto, ¿no? Ingenieros sociales, investigadores en ciencias sociales, civiles, médicos generales, en computación, contadores, biólogos y químicos. Veamos aquí, está en donde está la cifra, por lo tanto está en 6, ¿no? Tenemos 6 salarios químicos, tenemos periodistas, dentistas, agrónomos, especialistas en salud, profesores, investigaciones en ciencias humanísticas. Uno cuando estudia, por ejemplo, yo que estudié historia, uno lo ve y es muy deprimente ver estas cifras, ¿no? O sea, entre 3.75 salarios mínimos. Los artistas, pintores, restauradores, en 2, ¿no? Tenemos casi 2 aquí. Entonces, obviamente, pues tenemos menos 1. Entonces, obviamente, tenemos ahí un valor muchísimo menor con respecto a la gente que va a trabajar. Entonces, bueno, esta gráfica, pues sí nos ilustra mucho cuál es el panorama laboral que tenemos y hacia dónde nos dirigimos. Pero también nosotros vemos aquí los grupos ocupacionales. En todos los grupos ocupacionales esto nos ayuda un poco también a entender en dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos o tuvimos la oportunidad de poder estudiar algún tipo de profesión, pues estamos en este 9.4, ¿no? De la gente económicamente activa. Hay funcionarios, es decir, el sector burocrático, el sector de la población que trabaja para el gobierno, pues está en 4.8 y el resto de la población son asalariados, ¿no? Y vemos que en los profesionistas son los que se llevan un mayor porcentaje con respecto a sus ingresos, después los funcionarios, y el resto de los asalariados, por ejemplo, aquí los vemos, tiene un ingreso menor, ¿no? Ahora vamos a ver, esta tabla quizá nos ayude a entender mejor esto. Entonces aquí vamos a verla. Entonces tenemos los grupos de ocupación, es decir, gente que actualmente tiene trabajo. Entonces vamos a ver los primeros 5. Y vamos a encontrar aquí, ordenado por el porcentaje de población, por ejemplo, el mayor número de gente en ocupación son los profesores de nivel básico y vemos que son de los que ganan menos. Entonces, si nosotros vamos viendo aquí médicos generales, vamos a buscar ingenieros químicos, aquí tenemos, son 2.3 de la población, buscamos químicos, 1.3 de la población, ¿no? Aquí físicos y matemáticos. Luego, si vemos ordenados por el porcentaje de ingresos, en este caso también ellos son los que ganan aquí más. Vamos a ver aquí a los químicos, ingenieros químicos 4.1, biólogos y químicos 1.5. Y ahora si lo vemos ordenados por la distancia, nos encontramos que a los ingenieros químicos 1.7, a biólogos y químicos a 0.2. Es decir, se encuentran básicamente en la media, ¿no? En la parte media de la tabla. Entonces, obviamente también nos damos cuenta cómo hay un desprecio increíble de las profesiones con respecto a los salarios, ¿no? Es decir, los salarios no tenemos o no hay un establecimiento de salarios efectivos. Entonces, obviamente este panorama se viene, pues se viene a todavía agudizar más con la cuestión del COVID. Entonces, obviamente, con la llegada del COVID, pues la tasa de desempleo aumentó, ¿no? La búsqueda de empleos, pues también se hizo difícil y todo. Pero pareciera que nos estamos poniendo muy pesimistas en este asunto, pero no. Obviamente, este tipo, y puede sonar atrillado y puede sonar a un lugar común, a un cliché, pero efectivamente este tipo de situaciones pues generan oportunidades nuevas, porque pues obviamente nos generan buscar nuevas habilidades y poder descontar. Entonces, por ejemplo, ahorita que empieza, hay nuevo tipo de contrataciones, hay una, digamos, una nueva necesidad de buscar otros empleos, entonces es cuando tenemos que aplicar otro tipo de capacidades. Entonces, por ejemplo, según el Banco Mundial, va a haber un decrecimiento de la economía del 7.2 en promedio,
¿no? En promedio. Ya vimos que en algunos países cayó su economía, su Producto Interno Bruto, hasta 30%, México estuvo por ahí del 18%, unos la libraron mejor, ¿no? Entonces, nosotros lo vivimos, ¿no? Y una característica de esta crisis, pues fue la velocidad del impacto que se tradujo en el colapso inmediato de los ingresos laborales y familiares de un conjunto muy amplio de la producción, de la población. Es decir, muchos de nosotros dejamos de trabajar, se detuvo, quedó gente desempleada, cerraron restaurantes, cerraron tiendas, empleos, quebraron, en fin. Entonces, obviamente, pues sí, cayeron en promedio los ingresos a muchas familias hasta el 80% de su ingreso real, y obviamente la desocupación subió al 12.3%, ¿no? Entonces, obviamente, y se piensa que esto va a seguir aumentando. Entonces, si vemos la gráfica, nosotros nos damos cuenta, esto es una gráfica a nivel mundial que se va reflejando en los países, cómo va el desempleo en una manera creciente, en una relación creciente con respecto al avance también de la pandemia, ¿no? Entonces, el PIB cae en promedio 2%, ¿no? El PIB en algunos países empezó a crecer, a crecer el 4%, después de la caída, ¿no? Después de esta caída enorme, y lo máximo que se pudiera recuperar la economía, sobre todo los países poderosos como Estados Unidos, esto serían 8%, ¿no? Entonces, ¿cómo le podrían hacer? A través de las nuevas oportunidades que se generaron a partir del cierre de otras empresas. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a pensar que durante esta pandemia y con esta gráfica que se han estado perdiendo, hubo las fortunas personales de los hombres más millonarios de la revista Forbes, pues crecieron de una manera increíble. Entonces, por ejemplo, vemos al dueño de Amazon, que su fortuna casi se duplicó. Vemos a Mark Zuckerberg, que aumentó casi 25 mil millones de dólares, o Bill Gates, o el dueño de Walmart, o la de Carlos Slim, en fin, muchos de estos ligados a empresas de comercio o de comunicaciones, o obviamente lo estamos viendo de medicamentos. Y aquí el panorama se pone un poco más complicado. ¿Por qué? Pues sí, porque los empleos que cayeron más pues fueron para jóvenes, ¿no? Entonces, si vemos el promedio de edad, en este caso los azules son gente de hasta 29 años, los rojos son de 29 a 59, los 50 a 54 los verdes, y 65 más. Entonces, por ejemplo, vemos la caída, cómo se fue dando, y nos vamos dando cuenta que los sectores más jóvenes son estos, ¿no? Son los que caen. Exclusivamente el sector millennial cae al 6.8%. Entonces, obviamente, los jóvenes, es decir, mucha gente que está en estas edades, entre los 25, los 35 años, son el 55% de los desempleados que tenemos ahorita en México. Y obviamente pues, son los que han sido mayor golpeados por la crisis del COVID. Entonces, si estamos hablando de números reales, porque esto es lo que impacta, solamente hasta en los 2 primeros meses del COVID, cuando vino esta cuarentena durísima, donde prácticamente cerraron todos, pues hubo casi 700,000 empleos que se cayeron, ¿no? Que se tuvieron que cerrar. O sea, es muchísimo para un país, sobre todo como para México. Entonces fue cuando vimos esta desazón de la caída de los empleos. Y entonces, obviamente, pues sí, esto nos impacta durísimo con respecto a seguir viendo este tipo de gráfica, que no es muy alentador en el sentido de que vamos viendo cómo va aumentando la tasa de desempleo. Se piensa que este año al final va a llegar al 4.1%, es decir, 2.4 millones sin empleo. Entonces, ¿a qué se le atribuye el asunto de que la gente haya perdido unos empleos? Entonces, una de las cosas que se les atribuye a esta caída de empleos, sobre todo en el sector joven, es de que
pues tienen una falta de contacto, ¿no? Una falta de contacto y de experiencia para tener un tipo de labor más, pues con unas condiciones muchísimo más dignas, ¿no? Y entonces los jóvenes sobre todo aceptan trabajos sin protección jurídica o social. Y entonces pues, son los primeros en salirse. Y entonces, obviamente, pues sale, pues porque no pueden protestar ni nada. Bueno, otro segundo factor, pues es que la informalidad, eh, pues obviamente hizo que esta gente que trabajaba en la informalidad, pues tuviera que entrarle, digamos, no nada más atender un solo trabajo, sino hasta 3 o 4, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, gente que trabajaba en cafeterías pequeñas o en la agricultura o en restaurantes, pues tuvieron que salir. ¿Por qué? Pues porque eran trabajos muy informales. En este caso, pues salieron, muchos de los empleados salieron, por ejemplo, lo vimos con los Starbucks y todo ese asunto. Entonces, pues también al no tener seguridad social, pues obviamente, pues no hubo protestas, finalmente salieron y ahora les cuesta trabajo, digamos, reintegrarse, ¿no? Y obviamente muchos de esta gente que salió, pues eran asistentes de cocina, cocineros, camareros, ¿no? Es decir, pues profesiones que estaban ahí para chavos, para sus primeros trabajos y todo, y pues tuvieron que cerrar solamente con la pandemia, ¿no? Y digamos, el último gran golpe, pues fue que muchas empresas pues, aumentaron la parte de la automatización y esta le pegó a todos los sectores de edad y obviamente los puestos de trabajo, pues muchos de los que se tenían, pues ahora se pueden hacer desde la casa, tener home office, pero sobre todo muchos de estos puestos de trabajo, muchos empresarios lo aprovecharon para automatizar procesos, sacar empleados y quedarse con, digamos, más con las máquinas que con eso. Entonces, concluyendo, la cuestión del empleo y la evolución de la oferta laboral en México ha venido cambiando con las generaciones y ha venido también cambiando lo que se espera de nosotros. Es decir, sí con los conocimientos, sí tener estos conocimientos, pero sobre todo desarrollar nuevas habilidades. No ver hacia que el mercado laboral, no quedarnos solamente con que somos ingenieros en química o químicos y todo, sino tener habilidades para crecer en ambientes laborales, pues sí, difíciles, con matices. La parte de los idiomas, muy importante, la parte de manejar las computadoras, manejar todo lo que es la parte informática, tolerancia a la frustración, o sea, todas esas características que ahora los empleadores buscan, ¿no? Y si no queremos emplearnos, pues obviamente también podemos generar nuestras propias empresas, ¿sí? Cuesta trabajo, pero sí se pueden generarse, ¿no? ¿Y cuál es el punto? Pues generar nuevas habilidades, desarrollarse, encontrarse con gente que podamos hacer sinergia, podamos pensar, hacer nuevas formas de empleo y nuevas formas de trabajo. Entonces, bueno, pues con esto terminamos nuestro panorama. Suena un poco pesimista, lo es, no está fácil la cosa, pero pues podemos salir adelante con un poco de innovación, un poco olvídense de si alguien les dice que los pobres son pobres porque quieren, esa persona es la más torpe que pueda haber, porque no es así, ¿no? Ya vimos que hay condiciones que generan que este ascenso social, pues obviamente sea muy complicado. Pero lo que sí podemos tener es que tenemos la creatividad, las habilidades y sobre todo ustedes tienen la juventud de su lado. Pues muchísimas gracias, ¿no? Con esta oferta y esta charla concluimos, muy introductoria, muy solamente para poner un contexto para lo que vamos a ver o podremos charlar en adelante. Muchísimas gracias. Si hay algún comentario, aquí lo podemos todavía ir respondiendo o ir viendo. A todos nuestros amables asistentes, si tuvieran alguna pregunta para nuestro experto Arturo Ramírez con respecto al tema, por favor, alcen la mano para que les podamos abrir el micrófono, o si también prefieren, pueden escribirlo a través del chat de esta plataforma.